y hacemos una oración antes de iniciar, de leer la palabra de nuestro Dios. Vaya a Deuteronomio capítulo 11 y va a ir al versículo 26, por favor. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, diga amén. Y vamos a orar. Deuteronomio 11:26. 11:26. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia maravillosa, Señor, que podemos sentir, podemos deleitarnos, gozarnos, Señor, y poder tener esa comunión contigo, Señor. Te pedimos que a través de tu palabra, Señor, hables a nuestro corazón, quita todo estorbo de nuestra vida y pon un espíritu en nosotros de amor a ti, de hambre y sed a tu palabra, Dios. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y ¿qué? Y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Amén. En estos días he estado hablando muy fuerte sobre, podría decirse así, las maldiciones generacionales, porque hemos visto cómo viene esa maldición generacional a través de Caín. ¿Sí recuerda que le hablé de todo lo que viene con él? Y entonces estamos viendo que la ciencia dice que son genes los que se van pasando hacia las demás personas, hacia la descendencia, y que por eso tienen los comportamientos tal vez de los padres. Entonces podemos caer nosotros en una conclusión que puede ser que sea eso, pero yo en lo personal creo que más bien es la maldición a través del enemigo que va viajando a las generaciones, ya que los espíritus no mueren, van a tener el día en que van a ser destruidos. Eso se va a encargar el Señor, pero por lo pronto ellos siguen viajando a través de las generaciones y llevando los comportamientos a través de las generaciones, y por eso se daba cuenta que Caín, con un corazón que estaba lleno de odio, de maldad, que de seguro el diablo fue el que se lo sembró, pues podemos ver hasta dónde llegó, y toda su descendencia, que fueron los primeros que empezaron a hacer esas maldades en la tierra, a salirse del orden de Dios, y que por eso hoy estamos viendo esas consecuencias. Porque si usted sigue leyendo las generaciones y le sigue, se va a dar cuenta que entre más pasaba el tiempo, la cosa se ponía peor, ¿sí? Entonces, cuando hablamos que el Señor pone a nuestra vista el escoger la maldición o la bendición, lo hace con el fin de que nosotros abramos nuestros ojos y nos demos cuenta que esa maldición ha corrido por muchos siglos en esta tierra a través de nuestras generaciones, y que depende de nosotros si queremos todavía seguir en ese camino de maldición o de bendición. El Señor te dice, escoge. Fíjate que en esa parte el Señor no te va a forzar ni te va a obligar. Él te lo pone como diciendo, ahí sí tú vas a escoger la bendición o la maldición. Y resulta que esa bendición no solamente llegará a ti, sino llegará a tu descendencia. Igual la maldición llegará a ti si tú la escoges, y también a tu descendencia. Entendemos que a través de Jesucristo Él nos hizo libre de toda maldición,
Pero ¿sabe una cosa? Necesitamos nosotros empezar a revertir eso también con nuestros hechos. Porque no puede usted decir, ya Jesús me hizo libre de toda maldición, pero sigue practicando el mismo pecado que sus antepasados. Quiere decir que no ha sido completamente libre de esa maldición. Amén. Mire, lo que viene a hacer Jesús, vamos a verlo de esta manera. Usted estaba preso en una maldición generacional que aunque usted quisiera, no podía salir de ella. ¿Sí? Lo que hace Jesús a través de su sangre es abrir, romper las cadenas y abrir esa celda. ¿De acuerdo? Pero de ahí depende si tú te quieres salir de la celda o quieres todavía permanecer adentro de la celda. Curiosamente, mucha gente quiere quedarse allá adentro, cuando ya el Señor rompió toda maldición para que salieras. Si hoy en día te das cuenta, hay muchos presos que prefieren estar dentro que salir. Fíjese qué curioso. Salen y como que ya no se hallan. Y muchos a propósito van y cometen un delito para que los vuelvan a regresar. Amén. Fíjese que todas estas cosas que se ven, así que sus ojos naturales lo ven, sucede también en lo espiritual. Mucha gente ya tiene la oportunidad de ser libre. El Señor rompió toda maldición, rompió la cadena y te abrió la puerta para que salgas de esa maldición. Pero te dice, te dejo a ti, ya te abrí la puerta, ¿sales o te quieres quedar todavía allí? Ya ve cómo es esto porque mucha gente dice, no, ya llevó el Señor toda maldición, ya fuimos libres. Sí, pero todavía te ves encarcelado. O sea, sí lo dices muy bonito y retomas el versículo y te lo sabes bien de memoria y lo confiesas y lo enseñas, pero estás encarcelado. Entonces es como diciendo, soy libre cuando estás preso. Amén. Esto no es así. No es así. La gente se sabe muchos versículos de memoria, la gente declara muchos versículos de memoria, mas sin embargo sus hechos es lo contrario de lo que están diciendo. Amén. Claro, el Señor nos hizo libres, pero pues ándale, camínale. Haz de cuenta que te dice, ya eres libre, vente. Y tú, no, yo aquí me quedo, estoy mejor aquí. ¿Tú crees que va a estar mejor ahí? Una persona que está encarcelada está sufriendo porque cada día el diablo la castiga, cada día el diablo la tiene esclavizada, no puede librarse de vicios, de tantas cosas en su corazón, no puede, está encarcelado, pero quiere estar allí cuando tiene la libertad de salir. Amén. Y eso, hermano, por eso el Señor les decía aquí, he aquí en el 26, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. O sea, escoge tú. Quiero que le digas al que está a tu lado, ¿qué quieres escoger? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas en tu vida? Amén. Mira, ve al libro de los Salmos, por favor. Y te digo, la gente se sabe tantos versículos de memoria, los declara, los confiesa y los dice, pero sus hechos no van conforme a lo que están hablando. Quiere decir que algo no está funcionando. ¿Sí? Algo está mal. O sea, qué bonito que se sepan los versículos de memoria, mas sin embargo no están impactando a tu corazón de la manera que puedan hasta cambiar y transformar tu vida. Salmo 109, 17, dice así la palabra del Señor: amó la maldición, ¿y qué dice? Y esta le sobrevino. ¿Sí está allí? Se la voy a repetir otra vez. Salmo 109, verso 17. ¿Lo tiene? Amó la maldición. Fíjense, ¿a quién se le ocurre amar la maldición? ¿Y qué pasó? Y esta le sobrevino. Y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Cuando tú amas la maldición, lo que pasa es que la bendición se aleja de ti. Y tú dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué me sucede esto? ¿Qué está sucediendo en mi familia, en todas las áreas? Bueno, lo que sucedió fue
que amas más la maldición que la bendición. Entonces automáticamente la bendición que venía sobre ti se aleja. Así lo dice su palabra. Amén. Porque tú prefieres vivir en desobediencia, en maldición. Tú quieres todo aquello que va a traer maldición a tu vida, que va a traer maldición a tu familia. ¿Y por qué te digo que tú lo quieres? Porque estás allí todavía. Porque no luchas, no te quieres salir de ahí. Quiere decir que prefieres eso. Entonces dice, ¿por qué el Señor no me bendice? ¿Por qué el Señor no me esto? Bueno, porque automáticamente dice la palabra del Señor que la bendición se va a alejar de ti. Amén. Entonces, cuando nosotros oramos, como hace rato estamos orando unos por otros, que el Señor le llene, que el Señor le guarde, estamos bendiciéndole. Amén. Y esa oración tiene poder. Pero de repente va a llegar el momento en que quieres retener esa bendición, o si no, la vas a alejar. Cuando va a llegar a ti la prueba, cuando entonces el enemigo va a venir a tentarte, y ahí es donde tú vas a decidir y vas a decir, o retengo la bendición o la alejo de mí. Amén. La oración tiene poder, claro que sí, pero no te va a obligar. ¿Me entiendes? Ora para que esto y ora para que... No, es que la voluntad ya está en tu corazón. ¿Qué quieres escoger? Vamos a orar para que Dios te bendiga, para que Dios te guarde, mas sin embargo tú tienes la última palabra. Tú dices, ¿quiero la bendición o no? Lo contrario de la bendición, recuerde, es la maldición. Y no hay nada en medio. ¿Usted ve algo en medio? Que diga, no está la bendición, está la maldición, pero hay algo aquí en medio, me quedo aquí en medio. No hay. O estás acá o estás acá. Amén. Entonces podemos ver que las generaciones hasta ahorita antepasadas decidieron por su voluntad propia caminar en la maldición y no en la bendición. ¿Por qué le digo eso? Pues por los hechos que estamos viendo ahorita. El fruto se ve. Amén. Quiere decir que no decidieron por el Señor hace años, y por eso hoy en día las generaciones arrastran esas maldiciones que mucha gente les dice generacionales, que siguen fluyendo a través de cada época, de cada generación, por no decidir por la bendición. ¿Sabes que tú y yo hoy tenemos la oportunidad de revertir todo eso? Porque hoy tienes el conocimiento de Jesús, tienes la ayuda del Espíritu Santo en tu vida para que tú pares ya esa maldición y que tus generaciones que vienen ya sean libres de todo aquello que nos arrastraba a nosotros. Amén. Tú y yo tenemos hoy esa oportunidad. Somos la generación que podemos hacer que cambie la generación que viene tras nosotros, si es que el Señor no viene antes, ¿verdad? Porque ya ahorita ya no podemos decir que vamos a ver a mucha gente que va a salir de nuestra vida, generaciones, porque creo que Cristo ya está a la puerta. Pero dándose el caso, quisiéramos que nuestros descendientes caminaran en bendición, que si toda nuestra familia atrás fueron alcohólicos, fueron drogadictos, fueron de todo lo que te imaginas, que hoy ya en el Señor pare todo eso. Amén. Dese cuenta usted mismo, véase usted mismo y vea a sus antepasados. Le aseguro que se va a dar cuenta que desde sus abuelitos, tatarabuelitos, practicaban el pecado que nosotros practicábamos también, ¿verdad? Y que por instinto, aunque tú no quisieras, te llamaba la atención eso, y tú decías, pero ¿por qué me llama la atención eso? ¿Por qué siento esa necesidad de tomar vino? ¿Sí? O sea, ¿por qué siento más esa necesidad? Se me antoja más el vino que tomarme un agua fresca. Caray, es algo raro, mas sin embargo,
sucede en el corazón de uno, ¿sí? Y yo, como siempre le he testificado, pues, de que yo conocí a mi papá, mi abuelito y todo, venía una generación que le entraban bien duro al vino, con todo, ¿sí? Y yo a temprana hora me empezaba a llamar ya el vino. Sí, qué curioso, ¿verdad? Y en lugar de tomar agua, me gustaba tomar el vino cuando mi papá servía sus vinos. Más heladito, y luego con la revoltura que le echaban ahí como que se antojaba. Yo decía, pero ¿por qué me gusta? Y mucha gente no le gustaba, le tomaba y ay, hijo, le sabe re mal. Y yo, uy, yo me hacía como que bárbaros. Era una necesidad, un deseo que a veces no lo podías tú entender. Mas hoy me doy cuenta, pues como viene una línea así de demonios corriendo por todas las generaciones, pues es lo primero que te empieza a poner. Y por lo regular es todo lo que hicieron tus antepasados. Por ahí viene el trancazo. Y esos son muy fuertes, ese tipo de maldiciones son durísimas, hermano. Porque no se quitan solamente con una oración, tienes que tú y yo apartarnos de eso. ¿Sí? ¿Con la ayuda de quién? De Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, porque solo no va a poder. Necesita la ayuda de Dios para que entonces usted pueda ser libre y de ahí en adelante sus generaciones sean libres también. Igual lo mismo con descendientes que vienen con ya sangre asesina, que les dicen que son la sangre, pero para mí son demonios. Te das cuenta que las descendencias de ellos, y si cometieron ese tipo de pecado, y dices tú, ay, es que trae el gene de aquel. No, es que los mismos demonios empiezan a correr también acá, ¿verdad? La cosa es espiritual. Para mí es espiritual, para los científicos son genes y bueno, el resultado es de que sigue la misma situación. Y agregándole que a veces ya los hijos salieron peor que los papás. Agregándole todavía más. Y mire, y eso lo vamos a ver aquí vaya al libro de Jeremías, por favor. Hoy estamos aprendiendo esto para darnos cuenta, iglesia, de todo el peso que podemos tener y por qué el enemigo nos ataca tanto. Más también Dios hoy nos da la respuesta para salir de ello. ¿Sí me entiende? O sea, no nomás vamos a saber, ay, ¿con qué razón? No, pues sí, no, pero tenemos que aprender a cómo vamos a revertir todo eso. Y ahí es donde va a entrar tu decisión y tu acercamiento a Dios, si quieres que pare esa generación que viene, esa maldición generacional. Amén. Jeremías capítulo 16, verso 12. Porque recuerde que se fue la cosa poniendo peor. Sí, las generaciones que vienen de Caín, empezó la cosa mal, y entre más se ponía peor el asunto de esa rama, de esa generación. Ok, pero venía la otra generación de Noé, de Set, que también venía con bendición. ¿Ya lo tiene? Dice el verso 12: y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Dice, no, hombre, si aquellos de Egipto, aquellos que salieron de Egipto, que anduvieron en el desierto, eran personas que venían con tanto orgullo y que no se querían someter a Dios. Dice, no, ustedes están peor que aquellos, tan peor que sus padres. Porque ¿qué resulta? Que entre más generación pasa, la persona se va todavía degradando más. ¿Entiende? Entonces lo va enseñando la palabra de Dios. Te vas dando cuenta que, bueno, el bisabuelo solamente fue alcohólico, pero ya el abuelo fue alcohólico y ya le agregó otro vicio.
Y luego el papá fue alcohólico más el vicio, más ahora ya se hizo drogadicto también. Ay, caray. Y hasta el abuelo dice, no, hombre, este sí está mal. Hasta los papás dicen, ay, joder, te salió peor que yo. Hombre, estás... Pero ¿qué quiere decir? Que se fue más degradado. Y ya los últimos, imagínense, se hace alcohólico, se hace drogadicto, se hace aquello. No, hombre, ya le agregué. Entre peor te vas dando cuenta. Ya empieza la situación a desbordarse en cuestiones de que ya se desconoce hasta la familia. ¿Cómo que mi hijo hizo esto? ¿Cómo que mi nieto hizo aquello? La misma gente se sorprende de ver, pero no te asustes, es que no se paró la maldición. Entonces normalmente se va a poner la cosa peor. Sí, dice aquí la palabra del Señor nos enseña en el verso 12 que se fueron a su imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. O sea, lo peor de todo, que siempre ha habido una respuesta para todas esas generaciones que vienen, que han sido con esa maldición, que vienen con esa maldición. Siempre han tenido la respuesta de ¿qué? De escuchar a Dios, pero no lo han escuchado. Pero siempre han tenido la oportunidad. Pero dicen, no te queremos escuchar a ti, mejor preferimos la maldición. Jeremías ahí mismo, si te vas al 19, al verso 19, ahí nomás recórrase algunos versículos. Jeremías 16, 19. Oh Jehová, ahí mismo está, ¿no? Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos ¿qué? Provecho. O sea, ¿qué adquirieron sus padres? Mentira. Mentira, que es uno de los pecados que también Dios abomina. Y la generación de esas personas que son extremadamente mentirosas, porque bueno, yo he visto unos que se avientan una mentira de vez en cuando y por necesidad, ¿verdad? Así, ¿verdad? Dicen, ay, que sabemos que también, ¿verdad? No está bien, pero hay otros que su forma de vivir es mentir. Ellos mienten hasta de todo, o sea, es común para ellos, es normal echar mentiras y mentiras y mentiras y viven, mienten normal, haga de cuenta que ya es su vida mentir, ¿verdad? ¿Y qué pasa aquí? Porque sus padres adquirieron esas mentiras desde años atrás, siglos atrás. Entonces la persona ya llega automáticamente, miente. ¿Tú agarraste esto? No, aunque fue. ¿Tú hiciste aquello? No. Y tienen una facultad de mentir que te engañan. Tienen esa facultad que tú dices, no, ¿cómo no? Fue aquel. Sí, fue él, ¿no? Y vas y le pegas al que no fue y... Porque esa mentira que fue heredada a los padres, estamos viendo aquí que fue de esa manera, que ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, fue ya el hábito en sus corazones de mentira en todo, generacional. Entonces la gente ya llega aquí y te das cuenta que a veces mienten hasta sin haber necesidad, o sea, a veces nomás porque debo de echar mentiras. Pero ya es generacionalmente y sabemos que el padre de toda mentira, ¿quién es? Entonces se va dando cuenta que el asunto no tanto es por los genes, sino el padre, el que viene de atrás de todo esto, el que lanza la mentira. Dice, el padre de toda mentira, ¿quién es? El diablo. La raíz sigue siendo diabólica, hermano. La raíz sigue siendo diabólica. Sigue siendo una raíz que proviene, toda la maldad proviene de un ser que le llaman Satanás. Entonces, todas esas generaciones vienen con el mismo problema.
Unos desobedeciendo a Dios, otros mintiendo, pero todos van siendo arrastrados. ¿Qué dice Zacarías? Vaya al libro de Zacarías, por favor. ¿Sabe por qué le enseño así? Para que vea que en todos, casi desde el principio, vamos viendo el libro hacia adelante y todos te van a hablar de la misma situación en diferente época. ¿Sí? O sea, es como algo generacional que sigue corriendo, y por eso estamos viendo desde Génesis cómo viene todo esto. Amén. Cuando lo tengas, Zacarías 1, capítulo 1, verso 4. Gloria a Dios. Dice: no seáis como vuestros padres, fíjense, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. ¿Y qué dice? Y no atendieron ni me escucharon, dice el Señor. Amén. Dice: no sean como vuestros padres. Otra vez el ejemplo del padre, pero mal. ¿Sí? No seas como vuestros padres, dice, que ellos estuvieron en sus malos caminos y en sus malas obras y no atendieron ni me escucharon. El problema de cada generación, hermano, es que no escucharon a Dios. Y vivimos en una generación que no escucha a Dios. Amén. Por eso nosotros, como hijos de Dios, podemos revertir esta maldición generacional, porque nosotros podemos revertirlo a través de Jesús. ¿A través de qué? De obedecer, de escuchar a Dios. Pero si no escuchamos a Dios, aún vengas a una iglesia cristiana, de nada te va a servir. Necesitas escuchar a Dios y obedecer para que se revierta. Mira, ya que a nosotros nos fue como en feria, pues ya que nuestras descendencias sean libres de todo eso. Aún nosotros recibimos golpes todavía, mas sin embargo hemos decidido seguir a Cristo y ya muchas cosas ya las hemos frenado en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, en lugar de que nos pongan de mal ejemplo, que nos pongan de un buen ejemplo. Mira, ve cómo fue tu papá, mira cómo fue, porque aquí ya lo que veo ahora puros malos ejemplos. No hagas lo que hizo tu papá o tus padres. ¿Sí? ¿Sabe? Nosotros podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Y esto yo sé que no es fácil, pero también es grande la bendición, porque si nosotros no lo paramos, sigue la maldición en nuestras generaciones. Y sabe una cosa, jamás conocerán del Señor. Y lo que no queremos es que pase eso. Queremos que nuestros descendientes conozcan de Dios, tengan temor a Dios. Tú y yo vamos a pasar un día de aquí, no vamos a estar ya, y la descendencia seguirá. Entonces yo deseo que la descendencia nuestra sean de bendición, no de maldición. Amén. ¿Cuánto lo desean también? Qué bueno que lo deseé, pero también es ordenar nuestra vida. Ahí es cuando ya como que ya dicen: ay, jole, ya que como que ya no me pareció la situación. Pero es que sé que es un pago muy fuerte, pero es una recompensa grande, porque son generaciones, hermano, no es cualquier cosa. Amén. Vayamos al libro de los Hechos. Recorremos unos años más, ¿verdad? Hechos capítulo 7, verso 51. Hechos 7:51, ¿lo tiene? Bien, vamos a leer. Duros de cerviz, o sea, orgullosos e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo. O sea, siempre lo hacen, no quieren de Él, lo rechazan al Espíritu Santo. ¿Como quién? Como vuestros padres, así también vosotros. O sea, dice, los padres se dedicaron a rechazar al Espíritu Santo. Duros, ustedes están como sus padres que no quisieron escuchar la voz del Espíritu Santo.
Ellos siempre rechazaron cuando el Espíritu Santo les hablaba, ellos lo rechazaron, conviértanse de sus malos caminos y rechazaban al Espíritu de Dios. Y eso es lo que les está reclamando, como vuestros padres, así también son ustedes. Siguen rechazando al Espíritu Santo. Hace rato que hablábamos y que orábamos, Señor, que el Espíritu Santo les toque, que abran la puerta de su corazón para que Él sea el Señor de sus vidas. Mas muchos la abren, pero otros rechazan el Espíritu de Dios. Número uno, ¿por qué lo rechazan? Porque saben que el Espíritu Santo lo primero que va a hacer en su corazón es quitar toda maldad de su vida, y le va a poner en su corazón que deje tales cosas, y les va a poner en su corazón que se tiene que apartar de tales cosas, y eso es lo que la gente no quiere. Por eso le tienen miedo al Espíritu Santo. Le dicen, ven Espíritu Santo, pero recuérdele santo, y lo primero que va a hacer es santificar a la persona. Y te va a hacer que dejes esto, te va a decir, deja esto, apártate de esto, apártate. No, entonces no, Espíritu Santo, mejor no, porque no. Entonces, igual que los padres rechazaban al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es lo primero que hace, mi hermano, en tu vida. Por eso todo aquel que le diga, Espíritu Santo, ven a mi corazón, sepa de antemano que va a morir al yo para que él viva. Sepa de antemano que le va a decir que quite cientos de cosas de su vida. Y es cuando dicen, no, pues mejor no. Y es lo que hacían los padres. No, entonces no queremos al Espíritu Santo. Sí queremos que nos bendiga, sí queremos que nos sane, queremos que nos dé libertad, queremos toda la bendición, pero a la persona del Espíritu Santo no la queremos, porque, ¿me entiende? Ese es el detalle. Muchos le cantan al Espíritu Santo, cientos de coros, miles de coros al Espíritu Santo, pero cuando viene el Espíritu Santo y dice, ahora sí quieres que yo obre en tu vida, quítame esto por favor, quítate de acá, ya no dejes de, no, yo nomás quiero cantarla de bienvenido Espíritu Santo, pero que no me quite nada. Amén. Y así dice que los padres rechazaron. Entonces te das cuenta por qué las generaciones no quieren nada de Dios hasta ahorita. No quieren nada del Espíritu Santo. Cuando se vienen los días festivos de Navidad, pues ahí sí todos andan con el Espíritu Santo, y que el Espíritu de Dios y Jesús, y noche de paz, noche de amor, y todo lo que quieras. Pero hermano, eso no es Dios. ¿Verdad que sabe que no es Dios? Es una celebración simplemente, pero claro que no es Dios. Celebran a Jesús, pero ni cuenta se dan de lo que en verdad es Jesús. Igual, cantamos, hablamos del Espíritu Santo, pero no te das idea de lo que es la persona del Espíritu Santo. Si lo invitas a tu corazón, créeme, vas a morir al yo, sí o sí. Una pregunta: ¿cuántos quieren al Espíritu Santo? Levánteme, mire, ya ve, ya no. Y dicen, no, va a morir al yo, pero le va a ir bien. Va a salir de la maldición en que pueda usted ahorita viviendo a través de generaciones y generaciones. Escoge, dice el Señor, la bendición o la maldición. Amén. Ahorita, hermano, que estamos en estos últimos tiempos, y ahorita vamos a ir también allí al libro de Mateo. Nosotros tenemos que prepararnos, pero no solamente nosotros, sino que tenemos que preparar a nuestras familias. Amén. Quiero que vaya a Mateo 24. Ya que el Señor nos ha dado revelación, entendimiento, y estamos viendo todas esas maldiciones que han corrido por nuestras generaciones, descendientes y todo aquello, que Dios nos da la oportunidad hoy de pararla a través de Jesucristo, pero también a través de nuestra vida. Ya le expliqué por qué, ¿verdad? Porque si no, no para nada, sigue la cosa igual. Hoy en día, cuando hablamos de Mateo 24, que habla sobre la venida del hombre, de las señales antes del fin, que vimos como los días de Noé, que también he estado enseñando, hoy en día nosotros tenemos que tener una preparación especial, ¿sí? Y no solamente nosotros, sino preparar a nuestra familia a través de hablarles de la palabra del Señor.
Fíjese lo que dice muy bien aquí en Mateo 24, versículo 44, perdón. Mateo 24, verso 44. Recuerde que enseguidita arribita habla sobre Noé. ¿Sí? ¿Sí lo puede detectar que está hablando de la venida? Pero también nos está dando a nosotros como hijos una estrategia que quiero que la vea aquí. Dice el 44, por tanto, también vosotros estad, ¿qué? Preparados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Prepararnos. Estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Fíjese lo que viene, el verso 45, muy importante. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su ¿qué? Casa, su familia, dígalo, su familia, para que le des el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Alimento al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé ¿qué? Alimento. Escuche bien, el siervo fiel es aquel hombre, aquel que está cuando habla de su casa está hablando de su familia. Y dice, ¿quién es ese siervo fiel al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé qué? El alimento. ¿El alimento qué vamos a dar? El alimento espiritual, la palabra de Dios. Amén. Lo que debemos estar haciendo ahorita, hermanos, es una palabra profética esa. Tú y yo tenemos que estar alimentando a nuestra familia de la palabra de Dios. Amén. Eso es estar preparándonos, eso es estar preparando nuestra casa. Por eso te dice, de su casa, sobre su casa, sobre su familia, entiéndalo de esta manera. Y luego dice el 46, la bendición, bienaventurados aquel siervo o padre, como lo quiera llamar, de familia, al cual cuando su Señor venga, el Señor venga en el arrebatamiento y los halle haciendo ¿cómo? Así, preparándose, alimentándose de la palabra del Señor. Así debemos estar en la venida del Señor. Amén. El Señor nos habla claramente a través de su palabra cómo debemos estar nosotros. Y debemos estar ahorita ya enseñando a nuestros hijos, a nuestra familia, la palabra de Dios. Bienaventurado aquel varón, aquellos que son padres de familia que estén haciendo así cuando el Señor venga. ¿Se da cuenta que el Señor quiere también salvar a su familia? Pero siempre en la familia hay una cabeza y le está hablando al siervo fiel. Al siervo fiel, al padre de familia fiel que está enseñando la palabra del Señor a sus hijos. Que cuando están en un problema o están en una situación, usted les habla ¿qué? La palabra de Dios. Les enseña el camino del Señor, les está mostrando, aún les guste, no les guste, renieguen, no renieguen, el siervo fiel, el padre de familia fiel, está enseñando la palabra del Señor, aconsejando a través de la palabra de Dios, hermano. Así es como la iglesia, como cada familia, tenemos que estar ya ahorita en estos momentos. Si estamos distraídos haciendo otra cosa y no estamos preparando ni nosotros ni preparando a la familia, perdón, no es así como el Señor va a recoger a su iglesia. Y lo podemos comprobar con la parábola de los talentos, de las 10 vírgenes, perdón, para que se dé cuenta que no va a ser así. Por eso enseguidita viene la parábola de las 10 vírgenes, que es lo que voy a enseñar más adelante. Amén. Bienaventurados, hermano, que cuando el Señor venga nos halle hablando la palabra del Señor a nuestra familia. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Hermano, nos da toda la respuesta al Señor. ¿Qué debo de estar haciendo ahorita? Olvídese de todo, tiene que estar enseñando la palabra de Dios a sus hijos. Ese es el siervo fiel. Amén.
Dice la palabra del Señor en el 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, como lo dicen muchos padres de familia, no hombre, siempre han dicho que va a venir y no viene. No, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Ay, jole. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no se espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir ay, ese castigo eterno. Ay, Dios. Amén. Porque no entendió el mensaje, porque en lugar de empezar a ordenar su vida, a tratar de ordenar su familia, a tratar de llevar la palabra de Dios a su casa, se distrajo, anduvo allá de distraído con todo lo que el mundo le ofrece, emborrachándose, haciéndose a lo que no, y puras maldades. Iglesia, pues te dice ahí claramente lo que va a pasar por esos siervos infieles, padres de familia que no hicieron la voluntad de Dios. Amén. Ahora, tú como padre, como cabeza de familia, tú pones tu parte, mi hermano. Si tus hijos ya no quieren, o si tus hijos reniegan, bueno, ponlos en las manos del Señor, Él tiene el tiempo. Pero tú libraste tu alma porque hiciste lo que Dios te dijo. ¿Me entiende? Entonces tú pon de tu parte, trata lo más que puedes. Que no puedo, bueno, voy a estar orando por ellos para que el Señor toque sus corazones. Les enviaré alguna palabra, bajita la mano. Voy a tratar de entrar a sus vidas, pero no voy a tratar de entrar nomás para que vean cómo estoy, sino voy a tratar llevándoles la palabra de Dios. ¿Me entienden? Ya olvídese de que, para que esto, para que lo otro. No, va a entrar y llevando la palabra de Dios. Que viven del otro lado del mundo, mira el WhatsApp, mándales ahí la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí les mandas un devocional, un versículo, lo que tú quieras. Pero tú estás poniendo de tu parte. El Señor sabe que no puedes ir ahorita hasta allá a llevarle la palabra, pero gracias a Dios que hay muchos medios para compartir la palabra de Dios. Amén. Tú pones tu parte. Si ellos no, bueno, Dios se encargará de ellos, Dios los tratará a ellos, pero tú cumpliste como siervo fiel. Amén. Porque muchos se desaniman. No, es que yo les hablo y no me hacen caso, es que yo les digo y no quieren nada, y yo les invito a que vengan aquí a escuchar y no quieren. Hermano, o sea, tú pon tu parte, ¿verdad? Tú pon tu parte. Y ya ellos empezarán poco a poquito, porque van a ver que tú estás allí echándole ganas, estás dando testimonio, están viendo que tú te estás esforzando. Entonces automáticamente los demás empiezan a querer también a seguir tus pasos, a decir, mira, pon simplemente tu parte, mi hermano. ¿Sí? Si no quieren, ni modo, pero tú pusiste tu parte y el Señor te va a llamar siervo fiel. Pero si tú andas de distraído y no te ubicas y menos aquello, no, pues ¿cómo vas a poder ayudar a tu familia si tú no estás tampoco ayudándote? O sea, imposible, ¿verdad? Entonces todos dicen, bueno, no pasa nada si yo hago mi vida como quiera y no atiendo a eso. ¿Cómo que no pasa? Por eso le estoy leyendo la palabra de Dios. Sí va a pasar. Y dice, y lo castigará duramente. El 51, ¿verdad que sí hay consecuencia? No es nomás de que no lo hice y no me va a suceder nada. No lo hiciste, pero vas a tener consecuencias. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, de tanto dolor, hermano. Después te voy a hablar de dónde está ese lugar, el lloro y el crujir de dientes, porque ahí está también el lugar donde es. Entonces, si hay consecuencia, diga conmigo, si hay consecuencia. Sí, porque piensan que no hago nada y no va a pasar nada. Pues la Biblia dice que sí va a pasar. Y creo que Jesús tiene la verdad. ¿Usted qué dice? Amén. La gente podrá decir, no te va a suceder nada, pero la gente, ¿quién es?
otro pecador ahí en el mundo. Aquí estamos hablando de Cristo, el Hijo de Dios, que si Él dice una palabra tal y como está, se va a cumplir. Así como se va a cumplir las bendiciones de Dios, también todos los castigos que habla en la palabra del Señor que Jesús predicó, se van a cumplir al pie de la letra. Amén. Una vez más, ya para terminar, le pregunto la pregunta del millón: ¿qué va a escoger, la bendición o la maldición? Ya, ¿verdad? Dice, caray, creo que me conviene más la bendición, porque la bendición no solamente es ahorita en tu vida, tu descendencia, sino acarrea a la eternidad la bendición. La maldición también. No solamente maldices tu familia, tus descendencias, sino también la maldición te va a acarrear a la condenación eterna. 2 caminos solamente. 2 caminos. Amén. Entonces, iglesia, a trabajar. Dice que el Señor está dándonos aquí la estrategia. Tenemos que estar alimentándonos de la palabra y alimentar a nuestra familia de la palabra de Dios. Siervos fieles. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar nuestras Biblias y vamos a orar.